Crecí en Estados Unidos, en una casita blanca sobre la calle Willow Bend, justo a las afueras de Portland, Maine. Para los desconocidos que pasaban en su coche, parecía encantadora. Una cerca blanca, un columpio en el porche y un jardín que cada primavera se llenaba de rosas y narcisos. Pero para mí, era una jaula con cortinas de encaje. Esa casa tenía ojos que observaban y paredes que recordaban. El olor a limpiador de limón se pegaba a todo, un aroma que no he podido olvidar, sin importar que tan lejos me haya ido. Ruth y Leonard Pike me llamaban su hija adoptiva, pero solo cuando los vecinos escuchaban. Dentro de esas 4 paredes, yo era la sirvienta de la familia. Aprendí que la amabilidad en esa casa era un truco, con condiciones escondidas en letras chiquitas que decían: tú no perteneces aquí. Desde que tuve edad para sostener una escoba, trabajaba, tallando pisos antes de ir a la escuela, lavando los trastes mientras Ruth veía televisión, doblando ropa hasta dejarme las manos ásperas. Sus 2 hijos, Abigail y Joel, eran las estrellas del hogar. Abigail, la princesa de cabello dorado, siempre estrenaba vestidos de la boutique del centro. Joel, el inteligente, tenía una bicicleta nueva cada verano. Ellos nunca levantaban un dedo. Yo era quien preparaba sus loncheras, lustraba sus zapatos y me aseguraba de que su tarea estuviera en las mochilas antes de que salieran a clases. Cuando terminaba, corría a la escuela, ya agotada, rezando porque nadie notara las manchas de cloro en mis mangas o los callos en mis manos. Recuerdo que una vez le pregunté a Ruth por qué yo no tenía fotos de bebé como Abigail y Joel. Ella sonrió de una forma que le tensó la cara. «Eres especial», dijo. Leonard, detrás de su periódico, agregó: «Deberías estar agradecida. No teníamos que aceptarte, ¿sabes? Pudimos haber dicho que no». Tenía 10 años cuando aprendí cómo sonaba la palabra no deseada disfrazada de amor. Hoy soy una mujer, y mi nombre es Gloria Pike, o al menos eso creí durante la mayor parte de mi vida. Solía guardar una libreta debajo del colchón donde hacía listas de las cosas que quería hacer al cumplir 18. Conseguir trabajo en la ciudad, rentar un pequeño departamento, comprarme un vestido rojo y cerrar con llave mi propia puerta. Esa última era la más importante. En la casa de Willow Bend, las puertas no tenían cerradura para mí. Ruth decía que la privacidad se ganaba. Hasta la puerta de mi cuarto debía quedar entreabierta, para que pudiera revisarme. Pero no lo hacía por cuidarme, sino para asegurarse de que no olvidara mi lugar. Cada domingo íbamos a la iglesia. Ruth usaba perlas, y Leonard cargaba la Biblia como si fuera prueba de su bondad. La gente lo saludaba con respeto, y ellos devolvían las sonrisas. Yo me quedaba detrás, en silencio, cargando el abrigo de Abigail o la mochila de Joel. Algunas personas de buen corazón le decían a Ruth: «¡Qué joven tan educada! ¡Qué bonito que la hayan adoptado!». Ella sonreía con orgullo. «Sí, bueno, hacemos lo que podemos. El Señor recompensa la generosidad». Si ser generoso significaba darle a una niña las sobras y la ropa usada, entonces ellos eran santos. Decían que el dinero era escaso, pero no lo era. Leonard era contratista y Ruth tenía una tiendita en el centro que vendía lámparas antiguas y postales viejas. Simplemente les gustaba guardar su buena suerte para ellos. Cuando una vez le pedí a Ruth si podía unirme a una clase de arte después de la escuela, frunció el ceño. «¿Tienes dinero para eso?», preguntó. «No. Entonces no vuelvas a pedirlo». Cuando cumplí 16, Leonard empezó a darme billetes de 20 para hacer las compras. «No olvides el recibo», decía. «Y trae el cambio». Siempre lo hacía. Guardaba las monedas que quedaban en una vieja lata de té con una rosa pintada en la tapa. Era mi pequeño cofre del tesoro. Algún día, me decía, juntaré suficiente para tomar un camión a Chicago, o quizá a Denver, algún lugar con edificios altos y nadie que sepa mi nombre. A veces soñaba con escapar, pero en el fondo no sabía cómo. No tenía documentos, ni amigos, ni a quién llamar. Incluso mi acta de nacimiento, la que Ruth me mostró una vez, se veía demasiado nueva, demasiado limpia. Pero nunca la cuestioné. ¿Quién me iba a creer? Yo solo era la niña adoptada. La casa misma era un personaje más en mi vida, siempre presente. Las paredes crujían por la noche como si susurraran secretos. La puerta del ático estaba clavada con clavos.
El sótano tenía un candado que Leonard decía que era por seguridad. Nunca me atreví a preguntar por la seguridad de quién. Por las mañanas despertaba con el sonido de los tacones de Ruth por el pasillo y su perfume dulce, pero punzante. Arriba, Gloria, decía golpeando el marco de mi puerta. Los pisos no se van a limpiar solos. Me volví invisible en esa casa. Útil, pero invisible. En mi cumpleaños número 20, nadie lo mencionó. Me hice un pastelito con la masa que sobró del festejo de Abigail una semana antes. Encendí un cerillo, vi la flama unos segundos, y la apagué antes de que alguien entrara a la cocina. Susurré feliz cumpleaños solo para escuchar esas palabras en voz alta. Aún así, había pequeños momentos de belleza que me mantenían respirando. En las madrugadas, antes de que todos despertaran, me sentaba junto a la ventana trasera y veía salir el sol pintando el mundo de oro. El aire olía a pasto mojado y nuevos comienzos. Tomaba café en una taza vieja y astillada, fingiendo que era el inicio de otra vida. Me prometí que un día me iría, que no volvería jamás. Pero los años pasaron, y el sueño siguió siendo pequeño. La lata de té se volvió más pesada con monedas, pero yo seguía ahí. Creía que tal vez Ruth y Leonard cambiarían. Que algún día me dirían de dónde venía. Que quizás sí era adoptada. Hasta que una noche, Ruth veía las noticias sobre el caso de una niña desaparecida. Una hija de millonario, perdida hacía décadas. ¿Te imaginas? Dijo con una risa seca, tener tanto dinero como para gastarlo buscando a una sola niña. Volteé a ver la pantalla, y una inquietud me recorrió el cuerpo. La foto del bebé perdido mostraba un listón atado en la muñeca. Yo tenía uno igual en una foto mía, una que Ruth nunca me dejaba enseñar. Esa noche, acostada en mi cama angosta, no pude dormir. El suelo crujía sobre mí, el viento golpeaba las ventanas, y por primera vez, me pregunté si todo lo que me habían dicho era una mentira. Durante 25 años creí que era adoptada. Esa era la historia que me alimentaban día tras día, como pan tostado frío, hasta que se volvió verdad en mi boca. Pero a veces, cuando la casa estaba en silencio y el mundo parecía detenerse, podía sentir un pulso debajo de la calma, un susurro que decía: no perteneces aquí, porque perteneces en otro lugar. En ese entonces no sabía qué tan cierto era ese susurro. No sabía que mi vida entera estaba a punto de desilvanarse, hilo por hilo. Pero ahora, mirando atrás, creo que la casa de Willow Bend siempre lo supo. El día que enterraron a mi abuelo, Amos Pique, el cielo estaba bajo y gris. Ese tipo de gris que parece aplastarte el pecho. Portland estaba silencioso esa mañana, excepto por la llovizna constante golpeando las ventanas del coche mientras íbamos a la iglesia. Ruth iba a mi lado, con su vestido negro y su collar de perlas, inmóvil como una estatua. Leonard manejaba sin decir palabra, los limpiaparabrisas marcando un ritmo monótono contra el vidrio. Abigail y Joel cuchicheaban en el asiento trasero, vestidos con elegantes abrigos negros que no combinaban con sus risas. Yo iba con las manos cruzadas en el regazo, intentando verme como Ruth. Quería, seria, pequeña, obediente. Cuando llegamos a la iglesia, ya estaba llena. El abuelo Amos era un hombre que todos parecían conocer, medio carpintero, medio borracho, y hablador a tiempo completo. Para mí, él era más una sombra que una persona. Casi nunca me decía más que un simple saludo o un comentario al pasar. ¿Sigues trabajando como mula, niña? Ruth solía decir que no le caía bien porque no era de verdad familia. Él conoce la sangre, decía, y tú no la tienes. Le creí durante años. El olor a lirios llenaba la iglesia, pesado y dulce. Tomé mi lugar habitual al fondo, ayudando a las señoras de la congregación a servir café y pastel. El vestido negro que llevaba había sido de Ruth, de hacía años. Me quedaba largo de mangas y apretado de la cintura. Mantenía la cabeza baja, concentrada en verter café, fingiendo no escuchar los murmullos que flotaban entre la gente como humo. Los Piques siempre saben dar un buen espectáculo, dijo alguien. Pobrecita, los hijos adoptivos nunca encajan del todo. Forcé una sonrisa. Las manos me temblaban, y unas gotas de café cayeron sobre el mantel. Y entonces la vi. Una mujer estaba al otro lado del salón, cerca de la ventana. Alta, elegante, con el cabello oscuro recogido bajo un abrigo azul marino.
No se parecía a nadie que hubiera visto antes en Portland. Sus ojos, grises con un toque de verde, se cruzaron con los míos solo por un segundo, pero esa mirada me cortó la respiración. Caminó entre la multitud con paso firme y tranquilo, los tacones sonando suaves sobre la madera vieja. Cuando llegó hasta mí, habló con dulzura. «Tú eres Gloria, ¿verdad?». Asentí, demasiado sorprendida para responder. «Soy Elise Warren», dijo. «Me gustaría hablar contigo un momento». Miré hacia Ruth. Estaba ocupada saludando invitados, riendo demasiado fuerte para ser una viuda en un funeral. Asentí de nuevo. Elise me guió hacia una esquina de la iglesia, cerca de un vitral que pintaba su rostro con destellos azules y dorados. Afuera, la lluvia se había detenido, pero las nubes seguían colgando pesadas. «Sé que esto sonará extraño», dijo en voz baja, con calma, «pero necesito que me escuches. Es sobre quién eres realmente». Reí nerviosa. «¿Quién soy? Creo que esa parte la tengo clara. Soy una pique». Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos. «No fuiste adoptada, Gloria». El aire pareció escaparse del cuarto. Las voces se desvanecieron hasta que solo pude oír mi corazón latiendo en mis oídos. «¿Qué?», susurré. «Fuiste secuestrada». Por un momento pensé que había escuchado mal. Esa palabra, secuestrada, sonaba ajena, algo que solo pasa en las noticias, no en una vida tan gris como la mía. Elise sacó su celular del bolso y tocó la pantalla. «Trabajo para una agencia de investigación privada», dijo con voz serena. «Hemos estado colaborando con la familia Whitmore desde hace años. Creemos que tú eres su hija, la que desapareció hace 25 años». Giró el teléfono hacia mí. En la pantalla había un video de noticias. El titular decía: «Recompensa de 300 millones por la hija desaparecida de los Whitmore». El presentador hablaba. «Arthur y Eleanor Whitmore continúan ofreciendo una recompensa histórica por información que lleve al regreso seguro de su hija, secuestrada cuando era bebé en un hospital de Nueva York». No podía apartar la mirada. Elise deslizó la imagen. Apareció una foto vieja, un bebé de cabello oscuro con un listón atado en la muñeca. Sentí que se me cerraba la garganta. Ese listón, yo lo había visto antes, en una foto que Ruth guardaba bajo llave en su joyero. Una vez me cachó viéndola y me golpeó la mano tan fuerte que me dejó una marca. «Eso no es para ti», me había dicho con furia. «Eso es familia». La voz de Elise fue firme, casi compasiva. «Comparamos registros de nacimiento, muestras de ADN y archivos del hospital. Tienes una cicatriz bajo el mentón, ¿cierto?». Sin pensarlo, me toqué el cuello. Una pequeña marca en forma de media luna, de toda la vida. Ella asintió. «Te la hiciste al caerte en la nursery del hospital. Está en el reporte médico». Sentí que el mundo giraba. «No, eso no puede ser verdad. Ruth y Leonard, ellos dijeron que…». «Mintieron, Gloria», dijo Elise, sin dureza, pero con certeza. «Tus verdaderos padres nunca dejaron de buscarte. Nunca se rindieron». Mis manos temblaban tanto que los vasos de papel chocaron entre sí. «No entiendo. ¿Por qué me habrían llevado?». Elise dudó un segundo. «Dinero. Venganza». Había gente que odiaba el éxito de Arthur Whitmore. Aún estamos uniendo las piezas, pero está claro, Ruth y Leonard no fueron tus salvadores. Fueron tus captores. Me pegué a la pared. Los colores del vitral giraban a mi alrededor como un sueño febril. Mi mente se partió en dos, una mitad ahí, la otra mirando desde lejos. ¿Mis padres?, pregunté con voz débil. ¿Están vivos? Sí, respondió Elise. Y llevan 25 años esperando este momento. Algo dentro de mí se rompió, pero también se liberó. Toda mi vida había sentido que no pertenecía, pero jamás imaginé que la verdad sería tan grande, tan cruel, tan real. «Quiero conocerlos», dije. Mi voz me sorprendió. No temblaba. Sonaba firme. Elise sonrió apenas. «Sabía que dirías eso». Sacó su teléfono de nuevo y se apartó unos pasos, hablando en voz baja. Alcancé a oír solo fragmentos. Mi nombre, una dirección, y 2 palabras que me erizaron la piel. «Vengan ahora». Las puertas de la iglesia se abrieron entonces, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Me quedé quieta, mirando el piso pulido,
tratando de entender lo que estaba pasando. El funeral continuó como si nada hubiera cambiado. Ruth seguía riendo demasiado alto. Leonard seguía fingiendo tristeza. Y los invitados hablaban del clima, de condolencias. Pero algo en el mundo había girado. Algo inmenso, irreversible. Y Liz me tocó el brazo. «Tenemos que irnos pronto», susurró. «Ya vienen en camino». «¿Quiénes?», pregunté. Ella me miró con ojos llenos de tristeza y de promesa. «Tus padres, Gloria. Los Grimm. Vienen a llevarte a casa». Y así, la casa de Willow Bend, los años de servidumbre, las mentiras que construyeron mi vida, todo empezó a desmoronarse. Silenciosa, hermosa, inevitablemente, en polvo. Esa noche, cuando regresé a la casa, la lluvia había cesado, pero el aire se sentía distinto, espeso, inquieto, como si el mundo entero supiera que algo estaba por cambiar. Había pasado la tarde viendo cómo la verdad destrozaba la única historia que conocía. Y ahora caminaba de regreso hacia una mentira, sabiendo que sería la última vez que cruzaría esa puerta. La luz del porche parpadeó, como siempre. Dudé un momento, sintiendo el peso de la llave en mi mano. Durante 25 años, esa llave había sido mi pase de prisión. Abría todas las puertas, menos la de mi libertad. Entré, cerrando la puerta con cuidado detrás de mí. El olor familiar del limpiador de limón me golpeó, y por un segundo casi pierdo el valor. Pero recordé la voz de Elise, la imagen del bebé, la verdad. Ruth estaba en la cocina, de espaldas, picando cebollas con movimientos precisos, llenos de furia contenida. Leonard leía el periódico, con un cigarro consumiéndose entre los dedos. Cuando Ruth volteó, sus ojos se afilaron. «¿Dónde estabas?», me reclamó. «El funeral terminó hace horas. Me quedé ayudando a limpiar». Mentí, aunque mi voz me traicionó. Leonard no levantó la vista. «La cena está tarde», dijo. Eso fue todo. 2 palabras que resumían mi vida entera con ellos. Sin gratitud, sin cariño, solo órdenes. Algo dentro de mí se quebró entonces, no con ruido, sino limpio, como vidrio bajo presión. Los miré, y por primera vez no vi personas. Vi barrotes. Barrotes en cada ventana, en cada puerta, en cada sueño que alguna vez intenté tener. Antes de poder responder, un sonido lejano nos alcanzó. Una sirena. Débil, pero cada vez más fuerte. Luego otra. Y otra. Ruth se quedó helada, el cuchillo aún en la mano. Leonard alzó la vista, el rostro tenso. «¿Qué está pasando?», preguntó, poniéndose de pie. Por la ventana del frente, las luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en las paredes blancas, pintando la habitación con destellos de pánico. Llantas chirriaron afuera. Se escucharon portazos y gritos. Me acerqué a la ventana, con el corazón latiendo con fuerza, y vi una fila de patrullas extendiéndose por toda Willow Bend. Los vecinos habían salido a sus porches, murmurando, señalando. Leonard corrió hacia la puerta. «Quédate aquí», ordenó, aunque la voz le temblaba. Pero antes de que pudiera tocar la manija, la puerta se abrió de golpe. El sonido fue ensordecedor. Botas en el porche, radios crepitando, órdenes gritadas. Policías, estatales e incluso soldados de la base de la Guardia Nacional cercana llenaron la sala. Luces, sombras, armas desenfundadas. «Leonard Pike», tronó una voz. «Ruth Pike. Aléjense de la mujer». Ruth dejó caer el cuchillo, los ojos desorbitados. «¿Qué es esto?», chilló. «No pueden». Pero sus palabras se perdieron entre el ruido de más vehículos llegando. Y entonces, a través de la puerta abierta, lo vi. Un hombre alto, con un abrigo oscuro y el cabello plateado en las sienes, bajó de una SUV negra. Su rostro tenía las marcas del cansancio y los años de tristeza. A su lado, una mujer elegante y temblorosa lo sostenía del brazo como si fuera lo único que la mantenía de pie. Caminaron entre las luces parpadeantes y se detuvieron en la entrada. La voz del hombre era firme, pero resonó sobre el caos como un trueno. «¿Dónde está mi hija?». Ruth se puso pálida. Leonard abrió la boca, pero no salió sonido alguno. El oficial más cercano se hizo a un lado. Yo seguía junto a la cocina,
paralizada entre dos vidas. Los ojos del hombre me encontraron. Por un instante, el mundo se quedó en silencio. Dejó caer su abrigo, como si de pronto pesara una tonelada, y caminó hacia mí. Sus pasos vacilaron, incrédulos. Luego su voz se quebró, suave, dolida. «Gloria», susurró. «Mi niña». Fue entonces cuando lo entendí. No me estaba mirando, me estaba viendo. De verdad. Por primera vez alguien me veía de verdad. La mujer a su lado, Eleanor Whitmore, se cubrió la boca con las manos temblorosas. Lágrimas corrían por su rostro. Se acercó despacio, como si temiera que desaparecería si me tocaba demasiado rápido. «He soñado con este día», dijo con la voz quebrada. «Todas las noches durante 25 años. Cuando tomó mi mano, sentí calor. Calor real, de ese que no recordaba desde niña. Su perfume era suave, como flores blancas y primavera. Arthur Whitmore, mi padre, me rodeó con el brazo, y pude sentirlo temblar, intentando sostener los pedazos de una vida que les habían robado. Detrás de nosotros, el caos seguía. Policías leyendo derechos, esposa cerrándose con un chasquido metálico. Ruth gritaba mientras la sacaban, su peinado perfecto cayendo en mechones. «Está mintiendo», chilló. «Es nuestra. Nosotros la criamos». Leonard también gritó, pero sus palabras se ahogaron entre los motores y las órdenes. Ya no importaba. La verdad había sido encontrada, escrita en registros, confirmada con ADN. La mentira se desmoronaba bajo su propio peso. Y Liz Warren apareció en la puerta, su abrigo azul marino empapado de lluvia. Me dio una pequeña sonrisa, el mismo gesto tranquilo con el que había comenzado todo. «Se acabó», dijo en voz baja. «Estás a salvo ahora». No supe qué responder. Tenía el corazón demasiado lleno, de dolor, de alivio, de incredulidad. Todo era demasiado brillante, demasiado ruidoso. El suelo bajo mis pies parecía vibrar con los fantasmas de mi antigua vida. Cuando los policías escoltaron a Ruth y Leonard fuera, Ruth volteó una última vez, el rostro torcido por la rabia. «Te vas a arrepentir de esto», escupió. «Te dimos todo». La miré a los ojos. «No», le dije suavemente. «Ustedes me lo quitaron todo». Arthur me apretó más fuerte. Eleanor lloraba en silencio a mi lado. Y por primera vez, no me sentí pequeña. No me sentí un fantasma. Me sentí vista. Nos quedamos hasta que los oficiales terminaron. Vecinos murmuraban desde sus patios. Luces de cámaras destellaban entre la lluvia. Y Liz se encargaba de todo, las preguntas, los papeles, los reporteros. Yo solo miraba la mesa de la cocina donde comí en silencio tantos años. El fregadero donde lavé sus platos. El piso que pulí hasta hacerlo brillar. Todo eso era solo un escenario para una mentira. Cuando por fin nos dejaron ir, subí a mi cuarto una última vez. Las paredes vacías. La cama tendida. En el buró estaba mi vieja lata de té con la rosa pintada. La tomé, sintiendo su peso familiar. Dentro había unos cuantos billetes arrugados, unas monedas, y una nota que escribí años atrás. «Algún día serás libre». La guardé en el bolsillo. Afuera, la noche olía a lluvia y a nuevos comienzos. Las luces policiales aún parpadeaban sobre el césped. Me giré una última vez a mirar la casa, mi prisión, mi mentira, mi todo. La luz del porche titiló una vez más, y se apagó. Cuando subí al auto, entre mis verdaderos padres, escuché el clic del seguro. Por primera vez en mi vida, el candado no me estaba encerrando. Me estaba liberando.